Bonjour, salut à tous et bienvenue a cette nouvelle leçon de français avec Steph. Bienvenido a todos y estamos aquí para una nueva lección de francés con Steph. Hoy lo que vamos a aprender son los adjetivos. Entonces, como que vamos a aprender los 100 adjetivos más usados en el idioma francés para que se lo aprendan todos y ya con eso pueden tener una conversación o un escrito pues mucho más amplio. Alors, les voy a compartir mi pantalla y les voy a enseñar mi presentación. Alors, los 100 adjetivos más usados del francés, más 200 frases de ejemplo. ¿Por qué? Porque pues siempre es bueno como aprender las palabras con un contexto. O sea, si las aprenden las palabras solo puede ser un poco difícil. Entonces, para cada adjetivo, pues inventé o más bien como que seleccioné frases que podríamos utilizar en la vida cotidiana de los franceses para que tengan un poco más de contexto. Así es mucho fácil para que lo aprendan. No olviden suscribirse y activar la campanita para que reciban mis nuevos videos. Voy a tratar ahora de publicar más videos, como casi un video a la semana. Alors, ¿cómo escogí esos adjetivos? Yo no los inventé yo, los tomé de un archivo, una base de datos que viene de la Secretaría de Educación de Francia, Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. En EduSchool, que de hecho fue una lista que está hecho para los niños, pero pues les puede servir. Entonces lo que hice, agarré esta lista con muchísimas palabras que son las palabras más utilizadas, que se tiene que conocer un alumno, por ejemplo, de 4 años o de 3 años. Y pues seleccioné los adjetivos y nada más quité los adjetivos de colores para que esos igual se los aprendan aparte, ¿no? O sea, buscan seguramente hay videos de eso, un día hago un video de eso, pero pues nos vamos a enfocar en todos los demás adjetivos. Alors, ¿cuál es el adjetivo el más usado? ¿Quel est l'adjectif le plus utilisé? El primero es uno que empieza por T y termina por T. No sé si lo conocen. Pero bueno, van a tener que esperar al final del video para ver cuál es, porque vamos a ir en orden del menos frecuente hasta el más frecuente. Entonces, empezamos con el número 100. El número 100 es demi au masculin et demi au féminin. C'est la même prononciation. Cuando el femenino cambia, siempre les voy a poner con el masculino a la derecha, ¿no? Entonces tenemos demi y demi. Eso significa como medio o media. Alors, una primera frase. Il est 8h30 du matin. Como son las 8:30 de la mañana. Il est 8h30 du matin. Elle travaille une demi-journée par semaine. Ella trabaja una media jornada por semana. Uf, qué suerte, ¿no? Elle travaille une demi-journée par semaine. Donc, on va passer à l'adjectif numéro 99. Saint, sainte. Pues como santo y santa. Par exemple, la Sainte Vierge. Aquí pues no utilice frase, más bien como que son adjetivos que utilizamos para nombres de ciudades o para justamente personas como de la religión, como los santos o los santas, ¿no? Donc la Sainte Vierge, la Santa Virgen, o le Saint Nicolas. No sé si conocen le Saint Nicolas, es un personaje muy importante en la región en donde yo vengo, en el noreste de Francia, en Lorena. Donc la frase es: le Saint Nicolas apporte des chocolats aux enfants. Como el Santa Nicolás, Santa Claus, Santa Nicolás, apporte des chocolats aux enfants, como trae chocolates a los niños. Ahora, no es el Santa Claus, es el ancestro del Santa Claus. Se festeja cada 6 de diciembre. Pero si se fijan ahí, ¿no? Como que tiene como tomen el color rojo y pues de hecho el Santa Claus, el Père Noël, está bastante inspirado de él. Ensuite, numéro 98.
fier, fier. C'est la même prononciation féminin, mais l'écriture est différente. Alors, orgulloso, orgullosa. Par exemple, je suis fier de toi. Estoy orgulloso de ti. Je suis fier de toi. Ou il fait son fier, como hace su orgulloso, como que eso es algo más pejorativo, como para alguien que, pues sí, que se la juega, que il fait son fier, ¿no? Hace su orgulloso. Numéro 97, facile. Donc ça, c'est comme en espagnol. Hein? L'examen était trop facile. El examen era demasiado fácil. L'examen était trop facile. Lui, il a la vie facile. Elle tiene la vida fácil. Lui, il a la vie fácil. Como que todo le llega, tiene mucha suerte en su vida o como que la vida le hace muchos regalos. Capable. Alors, capable, ça signifie capaz. Elle est capable du pire comme du meilleur. Ella es capaz del peor como del mejor. O sea, no tiene un promedio, es de los extremos. Elle est capable du pire comme du meilleur. Je suis incapable de faire cuire un œuf. Estoy incapaz de cocer un huevo. Para la gente que no sabe cocinar nada. Je suis incapable de faire cuire un œuf. Numéro 95. Secret, secrète. Aquí sí cambia la pronunciación. En el femenino se escucha la T, en el masculino no. Secret, secrète. Como secreto, obviamente, ¿no? Je ne te dirai pas mon mot de passe, c'est secret. No te diré mi contraseña, es secreto. Je ne te dirai pas mon mot de passe, c'est secret. Ensuite, il est passé par un passage secret. Pasó por un pasaje secreto, por un camino secreto. Eso para los que juegan videojuegos es una frase que sí podrían utilizar, ¿no? Como, ay, pasó por un camino secreto. Il est passé par un passage secret. Numéro 94. Claire, claire. Claro, clara. Il n'est pas très clair dans ses intentions. Él no está muy claro en sus intenciones, como que tiene algo atrás la cabeza, ¿no? Il a quelque chose derrière la tête. Il n'est pas très clair dans ses intentions. L'eau est tellement claire que je peux voir jusqu'à 20 mètres. Para los que practican buceo o snorkel, como el agua es tan clara que yo puedo ver hasta 20 metros. L'eau est tellement claire que je peux voir jusqu'à 20 mètres. Numéro 93. Chaud, chaude. Aquí también en femenino cambia la pronunciación, se escucha la D. Chaud, chaude. Il fait trop chaud, je n'en peux plus. Hace demasiado calor, ya no puedo más. Il fait trop chaud, je n'en peux plus. Ils sont chauds pour sortir ce soir. Están calientes para salir esta noche. Alors, el chaud también se puede usar en este sentido, como en la idea que están motivados, están animados, están prendidos para salir. ¿Ok? Entonces están prendidos para salir esta noche. Ils sont chauds pour sortir ce soir. Numéro 92. Digne. Ouais, comme en espagnol, ¿no? El adjetivo se parece. Ses actions ne sont pas dignes d'un président de la République. Sus acciones no son dignas de un presidente de la República, sin nombrar algún presidente. Bueno, sí los nombró todos. Ses actions ne sont pas dignes d'un président de la République. Ensuite, il est resté très digne malgré la douleur. Como se quedó muy digno a pesar del dolor. O sea, no
no hizo escándalo, no hizo drama. Il est resté très digne malgré la douleur. 91. Rapide. Ton Internet n'est pas très rapide. Sí, para los que viven en provincia, que sea en cualquier país, siempre en Internet está más lento, ¿no? Ton Internet n'est pas très rapide. Como tu Internet no está muy veloz. Elle est aussi rapide que lui. Ella es igual de rápida que él. Elle est aussi rapide que lui. Para que revisan así, para comparar, ¿no? 90. Étranger, étrangère. Aquí cambia la pronunciación. Se escucha la R en el femenino, pero en el masculino no. Étranger, étrangère. Les personnes étrangères doivent disposer d'un visa pour entrer au pays. Alors, étranger es extranjera. ¿Eh? Las personas extranjeras deben disponer de un visa para entrar en el país. Les personnes étrangères doivent disposer d'un visa pour entrer au pays. Ce visage m'est étranger. Como esa figura, esa cara, se me hace desconocida, como no lo conozco. Ahí no sería que es un extranjero, ¿no? Es más bien como que cuando decimos eso, ce visage m'est étranger, como que no lo conozco, no lo conocen. Pues lo podrían usar con cualquier otro ejemplo. Pues para decir que sí, que no lo conocen. Ce visage m'est étranger. Numéro 89. Mort, morte. En el masculino se escucha la R, en el femenino la T. Mort, morte. C'est mort ici. Il n'y a pas d'ambiance. Está muerto aquí, no hay ambiente. Como si van en un bar o en un antro, una discoteca que está un poco pues, aburrida, podrían decir eso, ¿no? C'est mort ici. Il n'y a pas d'ambiance. O pues en un caso más clásico, biográfico, il est mort en 1983. Il est mort en 1983, como se murió en 1983. Numéro 88. Frais, fraîche. Ahí cambia mucho en el femenino, ¿no? Frais, fraîche, fresco, fresca. Ce poisson n'est pas frais. Este pescado no está fresco. Como que ya apesta, ¿no? Il fait frais ce soir. Cuando se trata de la meteo, pues usamos mucho el verbo faire, como il fait. Il fait chaud, hace calor. Il fait froid, hace frío. Il fait frais ce soir, es como hace un poquito de frío, como tampoco no es frío, es como fresco. Il fait frais ce soir, hace fresco esta noche. Semblable, pues es como similar, ¿no? Semblable, similar. Ces peintures sont semblables, como esas pinturas se parecen. Ces peintures sont semblables. Como que no son idénticas, pero bastante similares. Les qualités de ces deux joueuses de foot son semblables. Las cualidades de esas dos jugadoras de fútbol están similares. Les qualités de ces deux joueuses de foot sont semblables. Court, courte. Se pronuncia la R y en femenino se pronuncia la T. Court, courte. Mon pantalon est trop court. Il ne me couvre même pas les chevilles. Mi pantalón es demasiado corto, ni siquiera me cubre los tobillos. Les chevilles, los tobillos. Ya casi les va a enseñar como
mi tobillo para enseñarle la parte del cuerpo. Mon pantalon est trop court, il ne me couvre même pas les chevilles. Les journées sont trop courtes, je n'ai le temps de rien faire. Los días, las jornadas están demasiado cortas, no tengo ni tengo el tiempo de hacer nada. O sea, ¿ok? 85. Nu, nu. C'est la même prononciation, mais l'orthographe est différente. Nu, nu. Desnudo, desnuda. J'ai fait un bain de minuit. Je me suis baigné tout nu. Como hice un baño de medianoche, cuando decimos un bain, se refiere a un bain de minuit. Se refiere que se fueron a meter en el mar o en el lago, pues por lo general es desnudo. ¿Okay? Eso es lo que llamamos un bain de minuit. Como a la medianoche te pones ahí todo desnudo y te vas en el agua. Donc, j'ai fait un bain de minuit. Je me suis baigné tout nu. Me bañé todo desnudo. Elle était complètement nue dans la scène d'amour. Ella era totalmente desnuda en la escena de amor. Eso pues en una película, ¿no? Elle était complètement nue dans la scène d'amour. Numéro 84. Vaste. Donc, muy grande, très grand. Les terres mongoles sont vastes. Del país Mongolie, Mongolia, ¿no? Les terres mongoles sont vastes. Elle pousse un vaste soupir, como eso es un vaste soupir, como un soupir es eso. Un vaste es muy grande. Elle pousse un vaste soupir. Numéro 83, véritable, como verdadero. Tu es un véritable artiste. Eres un verdadero artista. Tu es un véritable artiste. Ensuite, c'était un véritable bain de sang. Eso más como pues en la literatura o en las noticias ahí de guerra, pues puede acudir esta frase, ¿no? C'était un véritable bain de sang. Era un verdadero baño de sangre. Lourd, lourde, pesado, pesada. Cette table est trop lourde. Tu peux m'aider à la porter? Esa mesa es demasiado pesada. ¿Puedes ayudarme a cargarla? Cette table est trop lourde. Tu peux m'aider à la porter? Tu es lourd. Como eres pesado, una persona que le está molestando, ahí les pueden decir eso. De hecho, muchas veces también ponemos las sílabas al revés y decimos relou. Tu es relou. Bueno, esos son más los como el idioma verlan, que cuando intercambiamos las sílabas, a veces nos gusta hacer eso. Y la palabra lourd se presta mucho a eso, es una palabra muy usado. Entonces decimos al lugar de estar, para decir estás pesado, podemos decir tu es lourd, o también puedes decir tu es relou. Tu es relou. Igual un día haré un video sobre el verlan, que es ese idioma francés cuando intercambiamos las sílabas. ¿Ok? Numéro 81, second, seconde. Donc, segundo, segunda. Le second paraîtra dans 6 mois. Aquí me faltaría una palabra, como no sé, a lo mejor le second épisode o le second volume, si se trata de un libro, para que sea un adjetivo, ¿no? Le second volume paraîtra dans 6 mois. OK? Il téléphona une seconde fois. Llamó una segunda vez. OK? Numéro 80. Vide. Vacío, vacía.
La boîte est vide, il n'y a plus de chocolat. La caja está vacía y ya no hay chocolate. La boîte est vide, il n'y a plus de chocolat. Ce projet est vide. Este proyecto está vacío. Como que también se puede usar para hablar de proyectos o cosas más como abstractas, ¿no? Ce projet est vide. 79. Particulier, particulière. Elle est si particulière. Como aquí tendría más el sentido de original, ¿no? Ella es tan original o tan única en su modo de ser, de hacer. Elle est si particulière. Rien de particulier n'est arrivé. Como nada de extraordinario, como pasó. Rien de particulier n'est arrivé. Inconnu, inconnu. Como desconocido, desconocida. Ils sont inconnus dans la maison. Como que, pues, la maison se puede referirse a una empresa o a un restaurante, como, pues ellos no los conocemos aquí. O sea, no son parte de la casa, no son parte de la empresa. Ils sont inconnus dans la maison. On a voyagé dans des terres inconnues. Viajemos en tierras desconocidas. On a voyagé dans des terres inconnues. Numéro 77. Puissant, puissante, como poderoso, poderosa, potente, potente. Ce son est vraiment puissant. Como este sonido es realmente potente. Ce son a veces se puede referir como en una canción, una música, un pedazo de canción, pero si no es como el sonido. Ce son est vraiment puissant. La mâchoire du jaguar est si puissante qu'elle peut briser les os du crâne. La mandíbula del jaguar es tan potente que puede romper los huesos del cráneo. La mâchoire du jaguar est si puissante qu'elle peut briser les os du crâne. Numéro 76. Énorme. Cette baleine est énorme. Muy grande, non? Cette baleine est énorme. Oh, c'est énorme. Como, wow, c'est incroyable. Eso lo usamos mucho. Como, c'est énorme. Wow, c'est increíble. Lo usamos mucho en francés. Wow, c'est énorme. Cuando aprenden una noticia así. Muy sorprendente. Ensuite, on a faux, fausse. Ahí también cambia mucho la pronunciación en masculino y femenino. Faux, fausse. C'est faux. Cuando así alguien le dice algo, una mentira, podrían decir eso. Es falso, c'est faux. Je trouve que cette femme est fausse, elle n'est pas franche. Pienso, creo que esa mujer es falsa, no es franca, como que no enseña su verdadera personalidad. Je trouve que cette femme est fausse, elle n'est pas franche. 74. Meilleur, meilleur. C'est la même prononciation. Cet ordinateur est meilleur que celui-ci. Esa computadora está mejor que esa. C'est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée. Es la mejor sopa que nunca he comido. C'est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée. 73. Ouvert, ouverte. On prononce la R au masculin et on prononce la T au féminin. Ouvert, ouverte. Ce magasin est ouvert 24 heures sur 24. Nunca cierra. Esta tienda está abierta 24 de 24 horas. Ce magasin est ouvert 24 heures sur 24. Elle est très ouverte d'esprit. Está muy abierta de mente. Elle est très ouverte d'esprit. Muy open-minded, ¿no? En inglés creo que dicen. Sec, sèche. Seco, seca. Sec, sèche. Mes chaussettes ne sont pas encore sèches. Mis calcetines
aún no están secas. Mes chaussettes ne sont pas encore sèches. Il m'a parlé d'un ton très sec. Me habló de un tono muy seco, como muy serio, muy como con mucha fuerza, como sin levedad, ¿no? Il m'a parlé d'un ton très sec, casi me habló mal. Supérieur, supérieur, c'est la même prononciation. Les salaires de cette entreprise sont supérieurs à la mienne. Los sueldos de esa empresa están superior a la mía. Les salaires de cette entreprise sont supérieurs à la mienne. Il se sent supérieur aux autres. Se siente supérieur a los demás. Il se sent supérieur aux autres. Numéro 70. Unique. C'est une expérience unique. Tu ne peux pas la manquer. Es una experiencia única, no puedes faltarla. C'est une expérience unique, tu ne peux pas la manquer. C'est l'unique exemplaire, il n'y en a pas d'autre. Es la única pieza, no hay de más. Por ejemplo, si quieren comprar un libro y solo queda uno, pues les podrían decir eso, ¿no? C'est l'unique exemplaire, il n'y en a pas d'autre. Tranquille. La mer est tranquille aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vagues. El mar está tranquilo hoy, no hay muchas olas. La mer est tranquille aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vagues. C'est un enfant très tranquille, il ne pleure jamais. Es un niño muy tranquilo, nunca llora. C'est un enfant très tranquille, il ne pleure jamais. 68. Moyen, moyenne. Pues eso es como promedio, promedia o medio, como ni bien ni mal. Como, pero si dicen c'est un film très moyen, pues una película muy promedia, pues eso significa que pues no, más bien no está mal, ¿no? Ni siquiera es la peor película, pero tampoco es la mejor y de lejos no, ¿eh? O sea, como no la recomiendo. C'est un film très moyen. L'âge moyen pour apprendre à marcher est d'un an. La edad media, promedia, para aprender a caminar es de un año. L'âge moyen pour apprendre à marcher est d'un an. Vif, vive. Como vivo, viva. Como así. Le froid était assez vif. El frío era bastante vivo. Como que el frío, ¡pam!, le agarró la cara y como que casi le picó la cara, le picó la piel, porque sí era fuerte, ¿no? Le froid était assez vif. Le peintre Paul Gauguin utilise des couleurs très vives. El pintor Paul Gauguin utiliza colores muy vivas, como muy fuertes. O sea, si buscan pinturas de Paul Gauguin en Google, van a ver como el tipo de pintura que es. Por lo general usa muchos colores como naranja, amarillo, muchos azules fuertes. Le peintre Paul Gauguin utilise des couleurs très vives. Vivant, vivante, como vivo, viva. Pero también puede tener otro significado, como animado, animada. Il est encore vivant, como todavía está vivo. Il est encore vivant. Cette ville est très vivante. Como esa ciudad está muy animada, hay mucha vida en esta ciudad. Cette ville est très vivante. Juste. Justo, justa. Tu n'es pas juste avec moi. No eres muy justo conmigo. Est-ce que la réponse est juste? La respuesta es buena. Est-ce que la réponse est juste? La respuesta es correcta. 64. Immobile, que no se mueve. Il est resté immobile pendant des heures. Se quedó sin mover durante horas. Il est resté immobile pendant des heures. Je ne peux pas rester immobile. J'ai toujours besoin de bouger.
No puedo quedar sin mover. Siempre tengo esa necesidad de mover. Je ne peux pas rester immobile. J'ai toujours besoin de bouger. Large. Donc, large es como amplio. Ce pull est trop large pour moi. Este suéter es demasiado amplio para mí. Es muy grande para mí. Ce pull est trop large pour moi. On a prévu large dans les courses. On a acheté de la nourriture pour 10. Hemos previsto como cantidades muy amplias para la despensa, ¿no? Para las compras del supermercado. Compremos comida para 10. On a prévu large dans les courses. On a acheté de la nourriture pour 10. Très prête. Très prête. Listo, lista. Est-ce que vous êtes prêts? ¿Están listos? Est-ce que vous êtes prêts? Elle n'est pas encore prête à sauter le pas. Todavía no está lista para dar el primer paso, para brincar el paso. Elle n'est pas encore prête à sauter le pas. Como, pues a lo mejor podrían usar esa expresión a una persona que, pues no sé, que quiere cambiar de trabajo, que quiere tener un hijo, que a lo mejor no sabe si casarse o no. Elle n'est pas encore prête à sauter le pas. 61, impossible. C'est impossible cet exercice. Es imposible este ejercicio. C'est impossible cet exercice. Il est impossible de revenir dans le passé. Es imposible regresar en el pasado. Il est impossible de revenir dans le passé. Grave, como grave. Elle a pris un air grave pour nous parler. En este caso será como serioso, como tomo un tono grave para hablarnos. Elle a pris un air grave pour nous parler. Il est grave, lui. Como cuando dirían eso, sería está loco él. Il est grave, lui. Está loco él. Difficile. Tu penses que c'est difficile d'apprendre le français? ¿Piensas que es difícil aprender francés? Tu penses que c'est difficile d'apprendre le français? Il est difficile avec nous. Es difícil con nosotros. Il est difficile avec nous. Faible, como débil en francés. On était trop faible. On n'a pas pu continuer. Éramos demasiado débil. No pudimos continuar. On était trop faible. On n'a pas pu continuer. Le volume est trop faible. Je ne peux pas t'entendre. Je ne peux pas entendre. Alors ahí sí, perdón, faltaría una T. Se dije, ¿por qué estoy pronunciando una T si no hay? Pero, igual, sí o no. Pero no. No, así lo vamos a dejar así, perdón. Le volume est trop faible, je ne peux pas entendre. Es que pensé que estábamos hablando de una persona, pero no. Como el sonido es, el volumen del sonido es demasiado bajo, es demasiado débil, no puedo escuchar. ¿Okay? Me imagino que están hablando de una película o de una música, ¿no? Le volume est trop faible, je ne peux pas entendre. 57. Naturel, naturel. Ce shampoing utilise que des produits naturels. Este shampoo utiliza solo productos naturales. Ce shampoing utilise que des produits naturels. El que significa solamente. Hein? Il a un comportement pas très naturel. Tiene un comportamiento no muy natural. Il a un comportement pas très naturel. Étrange, como extraño, bizarro, raro. C'est étrange cet endroit, tu ne trouves pas? Es raro este lugar, ¿no crees? C'est étrange cet endroit, tu ne trouves pas? Elle était étrange ce soir-là. Era extraña esa noche. Elle était étrange ce soir-là. Riche. Cette série est riche en rebondissements, como rico, rica. Como esa serie está rica
Un rebondissement es como, creo que en inglés lo llaman plot twist, es cuando pasa un cambio ahí extremo en el escenario de una película o una serie o en un evento, como que eso es lo que llamamos rebondissement, cette serie riche en rebondissement, que hay muchos como cambios ahí, no, pues era el papá de tal o vamos, sí, y ahora se murió y no, y ahora, o sea, cuando hay una serie está así, pues ahí podríamos decirlo. Cette série est riche en rebondissements. Il est devenu si riche qu'il peut s'acheter une île. Se volvió tan rico que puede comprarse una isla. Il est devenu si riche qu'il peut s'acheter une île. Moindre. Eso es como menor. Moindre. Il ne fait pas le moindre effort pour collaborer. No hace ni el menor esfuerzo para colaborar. Il ne fait pas le moindre effort pour collaborer. La moindre étincelle et tout peut exploser. La menor chispa y todo puede explotar. La moindre étincelle et tout peut exploser. Pur, pur, como puro, pura. J'aime me reposer à la montagne pour respirer de l'air pur. Me gusta descansar en la montaña para respirar aire puro. J'aime me reposer à la montagne pour respirer de l'air pur. C'est de la pure folie. Es pura locura. C'est de la pure folie. Libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Eres libre de hacer lo que quieres. Tu es libre de faire ce que tu veux. Il est libre de tout contrat. Está libre de todo contrato, como está libre de su empresa. Puede firmar en cualquier otro lugar. Il est libre de tout contrat. Léger, légère, lévé. Je me sens si léger depuis mon divorce. Me siento tan lévé desde mi divorcio. Je me sens si léger depuis mon divorce. J'aime porter des vêtements légers en été. Me gusta traer ropa leve en verano. J'aime porter des vêtements légers en été. Numéro 50, on arrive à la moitié, llegamos a la mitad. Fou, folle, loco, loca. Ahí cambió bastante en el femenino. Fou, folle. Tu es complètement fou de voyager sans argent. Eres totalmente loco de viajar sin dinero. Tu es complètement fou de voyager sans argent. Elle était folle de moi. Era loca de mí, como muy enamorada de mí. Elle était folle de moi. Terrible. Il a poussé un cri terrible. Ok, como dio un grito terrible. Como emitió un grito terrible. Il a poussé un cri terrible. C'est pas terrible. Hein? Cuando dicen eso es como no está muy bien. C'est pas terrible. Como no emiten una opinión, un juzgamiento. C'est pas terrible. Como no está muy bien lo que estás haciendo. O esa comida no está muy buena, o esa película no está muy buena. C'est pas terrible. Différent, différente. O sea, cuando es evidente aquí, ni siquiera traduzco, ¿no? Se parece mucho al español. On est très différents l'un de l'autre. Somos muy diferentes del uno del otro. On est très différents l'un de l'autre. L'accent belge est bien différent de l'accent québécois. El acento belga es bastante diferente del acento Québec. L'accent belge est bien différent de l'accent québécois. 47. Joli, joli. C'est la même prononciation. Cette robe est vraiment très jolie. Este vestido está realmente muy bonito. Cette robe est vraiment très jolie. Está muy linda, muy bonita. L'équipe a réalisé un joli parcours. Bravo.
El equipo logró hacer un bonito recorrido. O sea, también, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del fútbol. De hecho, ahora tengo la playera. Cuando decimos eso, un joli parcours, pues que llegaron bastante lejos, como llegaron hasta la semifinal o hasta la final, o hasta ganaron, pero pues ahí pues dijimos ganan, ¿no? Pero pues ahí se usa para ese tipo de eventos. L'équipe a réalisé un joli parcours. Bravo. 46, triste. Je suis triste de ne plus te voir. Estoy triste de ya no verte. Je suis triste de ne plus te voir. On était tous tristes de la nouvelle. Éramos todos tristes de la noticia. On était tous tristes de la nouvelle. Certains, certaines, aquí hay una E, siento que se esconde ahí. Donc, certains, certaines. Je suis sûr et certain de la réponse. Alors, certains, certaines es como de adjetivo, como se utiliza para decir como seguro o segura. ¿Ok? Par exemple, je suis sûr et certain de la réponse. Estoy seguro y seguro de la respuesta. Ahí como sería una repetición, ¿no? O sea, con certeza. Pero se usa mucho esa expresión para afirmar que estamos 100% seguros. Une seule chose est certaine. On va tous mourir un jour ou l'autre. Una sola cosa tiene como certeza. Una sola cosa es segura. Vamos a morir todos un día o el otro. Une seule chose est certaine, on va tous mourir un jour ou l'autre. Important, importante, si escucha la T, en femenino. Il est important de penser à sa retraite et d'économiser de l'argent. Es importante de pensar en su jubilación y ahorrar dinero. Sí, ya de hecho ya tengo que pensar en eso. Il est important de penser à sa retraite et d'économiser de l'argent. Elle n'est plus importante pour moi. Ya no es importante para mí. Ella ya no es importante para mí. Elle n'est plus importante pour moi. Social, social. Le siège social de l'entreprise se trouve à Paris. Alors, le siège social de una empresa es como el headquarter, como la base donde se establece la empresa de manera oficial, donde está su dirección fiscal. Le siège social de l'entreprise se trouve à Paris. Je déteste tous les réseaux sociaux. Alors, en plural, eso cambia bastante, se vuelven sociaux. Je déteste tous les réseaux sociaux, como odio todas las redes sociales. Mauvais, mauvaise, malo, mala. J'ai un mauvais pressentiment. Tengo un mal presentimiento. O sea, pienso que cosas malas van a pasar pronto. J'ai un mauvais pressentiment. Notre équipe était si mauvaise qu'on a perdu 7-0. Nuestro equipo era tan malo que perdimos 7-0. Notre équipe était si mauvaise qu'on a perdu 7-0. Nécessaire, necesario. Il est nécessaire de faire du sport pour être en bonne santé. Es necesario hacer deporte para estar en buena salud. Il est nécessaire de faire du sport pour être en bonne santé. Ne prends pas ton manteau, c'est pas nécessaire, il ne fait pas froid. No tomas tu chaqueta, no es necesario, no hace frío. Ne prends pas ton manteau, tu chamarra como de frío, ¿no? Tu chaqueta. Ne prends pas ton manteau, c'est pas nécessaire, il ne fait pas froid. Simple. C'est simple comme bonjour. Es tan simple como decir hola. Usamos eso, esa expresión para hablar de las cosas que son muy sencillas. C'est simple comme bonjour. ¿Cómo? ¿No sabes cocinar? C'est simple comme bonjour. C'est une personne très simple, elle ne se prend pas la tête. Es una persona muy sencilla. No se toma la cabeza. O sea, elle ne se prend pas la tête, esa expresión la usamos para decir que pues no hace nunca hace drama
como que no toma importancia de los detalles. Como es una persona sencilla, elle ne se prend pas la tête, como que no se le molesta para las cosas innecesarias. Entier, entière, entero, entera. Se escucha la R en femenino. Entier, entière. Tu veux le gâteau entier ou tu me donnes la moitié? ¿Quieres el pastel entero o me das la mitad? Tu veux le gâteau entier ou tu me donnes la moitié? Le troupeau entier a été décimé. Alors, troupeau no me acuerdo cómo se dice en español, pero pues es un conjunto de varios animales. Por ejemplo, un troupeau de vaches, ¿okay? Una banda de vacas, como una tropa, no sé cómo dicen. Le troupeau entier a été décimé, como que todo ese grupo de animales entero desapareció, fue matado. Okay, a été décimé, quizás se enfermaron, o sea, todos murieron. Se enfermaron, o fueron matados, fueron comidos por lobos, quién sabe. 38. Fort, forte. Fuerte. Cet alcool est vraiment fort. Ese alcohol es muy fuerte. Como el mezcal para los que viven en México, o el aguardiente para los que viven en Colombia, el pisco en Chile o en Perú, o qué más hay. ¿Qué alcohol olvide? Tu es trop forte pour moi. Je ne peux pas te battre à ce jeu. Eres muy fuerte, ahí como en la E estábamos hablando de una mujer, eres muy fuerte para mí. No te puedo ganar a este juego. Tu es trop forte pour moi, je ne peux pas te battre à ce jeu. 37. Pareil, pareil. Entonces, pareil, pareil es como igual. Ces deux chaussures sont pareilles. Esos dos zapatos son iguales. Ces deux chaussures sont pareilles. C'est pareil, tu ne vas pas en faire un fromage. Otra expresión francesa, tu ne vas pas en faire un fromage. Como no me vas a hacer un queso de eso, no le vas a dar más importancia de lo que se merece. C'est pareil, tu ne vas pas en faire un fromage. Es lo mismo, pues no vas a hacer una escena por esa cosa. Public, public. Même prononciation, mais l'orthographe change au féminin. J'utilise toujours les transports publics. C'est moins cher et plus pratique. Siempre utilizo los transportes públicos. Es menos caro y más práctico. J'utilise toujours les transports publics. C'est moins cher et plus pratique. Cette plage n'est pas publique, elle est privée. Ay, como odio cuando están eso, cuando privatizan todas las playas. Cette plage n'est pas publique, elle est privée. Esa playa no es pública, es privada. Immense, es muy grande, immense. Leur maison est immense. Su casa es enorme, es inmensa. J'ai ressenti une joie immense. También lo podemos usar esa palabra para expresar emociones. Como sintió, sentí una felicidad inmensa. J'ai ressenti une joie immense. Possible. Mais c'est pas possible. Cuando algo increíble ha pasado, los franceses van a decir eso. Mais c'est pas possible. ¿Cómo ha podido pasar eso? Mais c'est pas possible. Avec toi, tout est possible. Contigo, todo es posible. Avec toi, tout est possible. Ça, c'est la liaison aquí. Hein? Tout est. Avec toi, tout est possible. Politique. Les hommes et les femmes politiques sont tous les mêmes. Como los hombres y mujeres políticos son todos iguales. Son todos los mismos. Je suis apolitique. Ahí le puse el contrario. Apolitique es una persona que pues no cree en ningún partido, no se mete en la política. No le interesa. Je suis apolitique. Va por ningún partido. Propre. Propre es limpio. Propre. Es un poco difícil, ¿no? La pronunciación. Propre.
Se tiene que escuchar la R al final. Propre. J'ai emmené le chien à la toiletterie. Il est tout propre maintenant. Lleve el perro a la toiletterie. La toiletterie es el lugar donde pues peinan y cortan el pelo de sus animales. J'ai emmené le chien à la toiletterie. Il est tout propre maintenant. Ahora está todo limpio. Ils n'ont pas les mains propres. No tienen las manos limpios. Puede ser en el sentido literal o también alguien que está metido en negocios muy sucios. Ils n'ont pas les mains propres. O como que en un evento malo, pues sabemos que ellos tienen las manos metidas en eso, lo podríamos decir. Ils n'ont pas les mains propres. O sea, tienen responsabilidad en eso. Ancien, ancienne, como antiguo, antigua. Cette boîte de nuit est une ancienne usine de chocolat. Boîte de nuit es antro, discoteca, ¿no? En lenguaje como familiar. Cette boîte de nuit est une ancienne usine de chocolat. Como que ese antro es una antigua fábrica de chocolate. C'est l'ancien propriétaire de la maison. Es el antiguo propietario de la casa. No es que es viejo, pero más bien era el pasado, el propietario, el dueño pasado de la casa. C'est l'ancien propriétaire de la maison. Sûr, sûr, seguro, segura. Il est toujours sûr de lui. Él es siempre seguro de sí mismo. Il est toujours sûr de lui. Cet endroit est sûr. Este lugar está seguro. Cet endroit est sûr. Sombre, obscuro. Cette pièce est trop sombre. Il faut installer de nouvelles lumières. Este cuarto es muy oscuro. Hay que instalar nuevas luces. Cette pièce est trop sombre. Il faut installer de nouvelles lumières. C'est un sombre personnage. Es un personaje oscuro, como esconde cosas, ¿no? Como tiene malas intenciones. Froid, froide. Se escucha la D en el femenino. Froid, froide. Il fait froid. Hace frío. Ma soupe est froide. Vous pouvez la réchauffer au micro-ondes. Odio cuando les dan el plato y está frío, ¿no? En un restaurante. Ma soupe est froide. Vous pouvez la réchauffer au micro-ondes. Mi sopa está fría. ¿Puede calentarla en el microondas? Français, française. Alors, masculino français, femenino française. Se escucha como si fuera una Z al final. Est-ce que tu es français? ¿Eres francés? Est-ce que tu es français? Elle est française. Ella es francesa. Elle est française. Général, général. C'est la même prononciation. Cette présentation est trop générale. Sois plus spécifique. Esa presentación es demasiado general. Seas más específico. Cette présentation est trop générale. Sois plus spécifique. Voici le nouveau directeur général de l'entreprise. Como eso es el PDG, ¿no? Président, directeur général o directeur général. Como que el CEO, por lo general en inglés decimos, como de la empresa. Donc aquí está el nuevo director general de la empresa. Voici le nouveau directeur général de l'entreprise. A veces lo abreviamos con DG. Humain, humaine. En masculino se escucha un sonido nasal al final, humain. En femenino se escucha la N, humaine. Cet animal a un comportement humain. Este animal tiene un comportamiento humano. Cet animal a un comportement humain. Ce sont des conditions de travail inhumaines. Son condiciones de trabajo inhumanas. No es para un humano. Ce sont des conditions de travail inhumaines. Profond, profonde. Se escucha la D en femenino. Profond, profonde. Je peux sauter dans l'eau. C'est assez profond. Puedo saltar en el agua. Es suficiente profundo. Je peux sauter dans l'eau. C'est assez profond. Ses pensées sont toujours très profondes. Sus pensamientos son siempre muy profundos. Ses pensées sont toujours très profondes.
o haute, como alto o alta. O haute, eso se pronuncia como la letra O. Y ahí haute, se escucha la T. Le panier est trop haut. Je ne peux pas dunker. Para los que juegan baloncesto. La canasta está demasiado alta, no puedo, ¡pam!, dunkear cuando se agachan ahí de la canasta. Le panier est trop haut, je ne peux pas dunker. Il a une haute estime de toi, ne le déçois pas. Tiene una alta estima de ti, no lo decepcionas. Il a une haute estime de toi, ne le déçois pas. Heureux, heureuse, feliz. Heureux, heureuse. Je suis heureux quand je suis avec ma famille. Estoy feliz cuando estoy con mi familia. Je suis heureux quand je suis avec ma famille. Nous sommes toujours heureux ensemble. Estamos siempre felices juntos. Nous sommes juntas aquí porque se trata de mujeres. Siempre estamos felices juntas. Nous sommes toujours heureuses ensemble. Doux, douce, suave. J'adore ce pyjama en soie. Le tissu est si doux. Me encanta este pyjama en seda. La tela es tan suave. J'adore ce pyjama en soie. Le tissu est si doux. Utilise cette crème et tu auras la peau douce. Utiliza esta crema y tendrás la piel suave. Utilise cette crème et tu auras la peau douce. Gros, grosse, gordo, gorda. Ce chien mange trop, il est gros. Ese perro come demasiado, es gordo. Ce chien mange trop, il est gros. Oups, j'ai fait une grosse connerie. Alors, el oups es cuando hicieron una tontería. Y pues connerie es como tontería. Hice una tontería enorme, como que ahí lo están reconociendo y admitiendo y se utiliza mucho, ¿no? Esa expresión, ups, j'ai fait une grosse connerie. O sea, a lo mejor como destrozaron el coche de un amigo, no sé, algo así. Vas. Bajo, baja. Vous avez une table basse, c'est pour mon salon. Alors, les tables basses son esas mesas chiquitas que usamos en general como en la sala, al lado de los sofás, de los canapés. Porque si son bajas, nada más le ponemos el té, el café, las bebidas. O sea, para comer usamos una tabla normal, ¿no? Pero para el sofá es mejor tener como una tabla que está más baja. Eso se llama une table basse. Vous avez une table basse, c'est pour mon salon. Tu parles trop bas, je ne t'entends pas. Hablas demasiado bajo, no te escucho. Tu parles trop bas, je ne t'entends pas. Vrai, vrai. Verdadero, verdadera. Il montre enfin son vrai visage. Enseña por fin su verdadero cara, su verdadera cara. Il montre enfin son vrai visage. C'est une vraie peste, cette fille. Es una verdadera pesta, esta chica. Una chica muy nefasta. C'est une vraie peste, cette fille. Plein, pleine, lleno, llena. Mon frigo est plein. Mi refri está lleno. Jeje. Como que ahí, ¿no? Tienen mucha carne, muchas bebidas. La vie est pleine de surprises. La vida está llena de sorpresa. La vie est pleine de surprises. Pauvre, como pobre. C'est le pays le plus pauvre de la planète. Es el país el más pobre del planeta. C'est le pays le plus pauvre de la planète. Cette pauvre bête a très faim. Como esta pobre bestia tiene hambre. No es que no tiene dinero, pero pues le da pena, ¿no? O sea, tenemos pena de ella. Podemos decir también un pauvre homme, un pobre hombre. No es, o sea, cuando dicen un homme pauvre, es un
hombre que no tiene dinero, pero si dicen un pauvre homme, cuando ponen el adjetivo antes es más como que le ha pasado algo feo, ¿no? O sea, vamos a decir un pauvre homme. Aquí, cette pauvre bête très faim, esta pobre bestia tiene mucha hambre. Longue. En el femenino se escucha g. Longue. Ce film est trop long, je m'ennuie. Esa película es muy larga, me aburro. Ce film est trop long, je m'ennuie. Longue vie à toi, larga vida a ti. Como que tengas una vida muy larga. Longue vie à toi. Cher, caro, cara. Ce téléphone est trop cher, je préfère un modèle plus simple. Este teléfono es demasiado caro, prefiero un modelo más sencillo. Ce téléphone est trop cher, je préfère un modèle plus simple. C'est pas cher, j'en prends 3. No es caro, tomo 3 de eso. El on es un pronombre, ¿no? Que se refiere a las cosas que están hablando. Dernier, dernière, último, última, se escucha la R en femenino. Dernier, dernière. C'est le dernier épisode de la série. Il ne faut pas le manquer. Aquí se escucha la R a pesar que está masculino porque se hace la liaison. C'est le dernier épisode de la série. Il ne faut pas le manquer. C'est l'ultimo episodio de la série. No hay que faltarlo. Elle est arrivée dernière de la course. Llegó última de la carrera. Elle est arrivée dernière de la course. Nouveau, nouvelle, nuevo, nueva. C'est le nouvel iPhone. Alors, cuando es masculino y empieza por vocal, nouveau se transforma en nouvelle, con una solo L. Es el nuevo iPhone. C'est le nouvel iPhone. C'est une nouvelle méthode pour apprendre le français. Es un nuevo método para aprender francés. C'est une nouvelle méthode pour apprendre le français. Vieux, vieille, viejo, vieja. C'est le plus vieux livre du monde. C'est el libro más viejo del mundo. C'est le plus vieux livre du monde. Ma grand-mère est très vieille. Elle a bientôt 95 ans. Mi abuela es muy vieja. Tiene pronto 95 años. Ma grand-mère est très vieille. Elle a bientôt 80 ans. 95 ans, perdón. 95 años. Hein? Elle a bientôt 95 ans. Beau, belle, guapo, guapa, lindo, linda, bonito, bonita. Ce mec, c'est un beau gosse. Como que beau gosse es una expresión que usan mucho los jóvenes para decir a alguien muy cool, muy chido, o también que está muy guapo. Ah, il est beau gosse, lui. Eso se utiliza solo para los hombres. Il est beau gosse. Y mec es como ese chavo, ese hombre. Ce mec, c'est un beau gosse. Elle est belle ta voiture. Es bonita tu coche. Es linda. Es guapa. Elle est belle ta voiture. Bon, bonne. Bueno, buena. C'est vraiment très bon. J'adore cuando hablan de una comida. C'est vraiment très bon. J'adore. C'est la bonne clé? Es la buena llave? C'est la bonne clé? Premier, première. C'est la première fois que je voyage en France. Es la primera vez que viajo en Francia. C'est la première fois que je voyage en France. C'était mon premier copain, mon premier amour. Era mi primer novio, mi primer amor. C'était mon premier copain, mon premier amour. Aquí también se hace la liaison entre la R de premier et de amour, mon premier amour. Jeune, joven. Il est trop jeune pour rentrer en boîte. Il n'a que 15 ans. Es demasiado joven para entrar en entro, en discoteca. Solo tiene 15 años. Il est trop jeune pour rentrer en boîte. Il n'a que 15 ans. On est jeune qu'une seule fois. Profite de ta jeunesse. Somos jóvenes solo una vez. Disfruta de tu juventud. On est jeune qu'une seule fois. Profite de ta jeunesse.
Seul, seul, solo, sola. Je suis resté seul pendant le confinement. Me quedé solo durante el confinamiento. Je suis resté seul pendant le confinement. C'est la seule fois que je suis venu dans ce bar. Es la única vez que vine en este bar. C'est la seule fois que je suis venu dans ce bar. Autre, otro. Je ne te parle pas de Théo, mais de mon autre frère. No te hablo de Théo, pero de mi otro hermano. Je ne te parle pas de Théo, mais de mon autre frère. Les autres étudiants de ma classe sont très sympas. Les autres étudiants de ma classe sont très sympas. Los demás, los otros estudiantes de mi clase son muy simpáticos. Même. On a les mêmes vêtements, c'est incroyable. Tenemos los mismos ropas, la misma ropa. Es increíble. On a les mêmes vêtements, c'est incroyable. Ces deux-là, c'est les deux mêmes. Esos dos son los dos mismos, son iguales. Hacen las mismas tonterías juntos. Ces deux-là, c'est les deux mêmes. Petit, petite. Les petites choses de la vie sont les plus importantes. Alors, en femenino se escucha la T. ¿Eh? Las pequeñas cosas de la vida son las más importantes. Les petites choses de la vie sont les plus importantes. C'est un petit chat très mignon. Es un pequeño gato muy tierno. C'est un petit chat très mignon. Grand, grande. Se escucha la D en femenino. Cet homme est grand. Ese hombre es alto. C'est un grand homme. Ahí también va a cambiar el sentido si ponemos el adjetivo al inicio de la palabra. O sea, cet homme est grand significa ese hombre es alto, pero c'est un grand homme, pues ahí significa como muy respetable, ha hecho cosas muy increíbles, es un héroe, es un personaje histórico. C'est un grand homme, como con muchos valores. Et le premier, tout, como todo o toda, y ese adjetivo en masculino singulier se escribe así y se pronuncia así. Tú, no se pronuncia como la T, tú. Masculin pluriel, tous. Féminin singulier, toutes. Féminin pluriel, toutes. Tú, tous, tut, tut. El femenino se pronuncia igual que esa singular o plural, ¿no? Entonces, con la palabra que viene después, ahí tienen que acordar el adjetivo tú. Les enfants ont mangé tout mon gâteau et toutes mes crêpes. Los niños comieron todo mi pastel y todas mis crepas. Les enfants ont mangé tout mon gâteau et toutes mes crêpes. Ils travaillent toute la journée, tous les jours de la semaine. Trabaja todo el día, todos los días de la semana. Pues ya llegamos a los 100. Felicidades si llegaron hasta el final de este video. Pongan un comentario. Les recomiendo visitar mi Instagram, frances_con_steph. Son puros videos de 1 minuto. Y abajo también les voy a dar el link para ver otros videos que le podrían interesar, para aprender a pronunciar y también para que se puedan suscribir. Pues espero que les guste. Si tienen una recomendación, un pedido para hacer algún video, pues pónganmelo en comentarios y nos vemos pronto por otra clase de francés con Steph. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Ciao.